Existe una creencia profundamente arraigada en la mente de muchas personas, que el éxito financiero pertenece a quienes poseen un talento especial para el dinero. Se piensa que algunas personas nacen con una especie de instinto natural para invertir, ahorrar o generar riqueza, mientras que otras simplemente están destinadas a luchar constantemente con sus finanzas. Esta idea resulta cómoda, porque permite justificar los resultados económicos como si fueran producto del destino, de la suerte o de una habilidad misteriosa reservada para unos pocos. Sin embargo, cuando observamos con detenimiento las historias de quienes lograron construir estabilidad y patrimonio a lo largo del tiempo, aparece una realidad mucho más simple y, al mismo tiempo, más exigente. La mayoría de las personas que alcanzan libertad financiera no lo hacen gracias a un talento extraordinario ni a golpes de suerte. Lo logran a través de una práctica silenciosa que rara vez recibe atención, la disciplina financiera. La disciplina financiera no es una habilidad glamorosa. No aparece en titulares, no genera conversaciones emocionantes y tampoco produce resultados inmediatos. De hecho, durante largos periodos puede parecer incluso aburrida. Consiste en hacer lo correcto con el dinero una y otra vez, aun cuando nadie está mirando. Significa tomar decisiones pequeñas, aparentemente insignificantes, que con el paso del tiempo comienzan a construir una realidad económica completamente distinta. Muchas personas buscan constantemente estrategias complejas para mejorar su situación financiera. Se obsesionan con encontrar la inversión perfecta, el negocio ideal o la oportunidad que transformará su vida de manera repentina. Sin embargo, mientras persiguen esas soluciones espectaculares, suelen ignorar algo mucho más poderoso, los hábitos financieros que se repiten todos los días. La forma en que una persona gasta, ahorra, administra y piensa sobre el dinero no está determinada por momentos extraordinarios, sino por decisiones cotidianas. Cada compra impulsiva, cada gasto innecesario, cada deuda que se acumula sin un plan claro, va construyendo lentamente un camino financiero difícil de revertir. Pero lo contrario también es cierto. Cada acto de disciplina, por pequeño que parezca, fortalece una estructura que con el tiempo puede sostener prosperidad y tranquilidad económica. La disciplina financiera tampoco significa vivir en privación permanente ni renunciar a todo aquello que produce placer o comodidad. Esa es una interpretación equivocada que ha llevado a muchas personas a rechazar el concepto antes siquiera de comprenderlo. La verdadera disciplina no consiste en eliminar el disfrute del dinero, sino en aprender a dirigirlo de manera consciente. En otras palabras, la disciplina financiera es la capacidad de alinear las decisiones presentes con las metas futuras. Es entender que el dinero no es únicamente un recurso para satisfacer deseos inmediatos, sino una herramienta para construir estabilidad, libertad y oportunidades. El desafío es que la mente humana está diseñada para buscar gratificación inmediata. Nuestro cerebro prefiere recompensas rápidas antes que beneficios lejanos. Este mecanismo fue útil durante miles de años de evolución, pero en el mundo moderno puede convertirse en uno de los mayores enemigos de la estabilidad financiera. Por eso, desarrollar disciplina financiera implica entrenar la mente para resistir impulsos momentáneos y actuar con una perspectiva más amplia. A lo largo de este audiolibro exploraremos cómo funciona realmente esta práctica. Analizaremos los principios que permiten desarrollar disciplina con el dinero, los obstáculos psicológicos que la dificultan y las estrategias que ayudan a convertirla en parte natural de la vida. Comprenderás que la disciplina financiera no es una cualidad reservada para personas con gran fuerza de voluntad. Es un sistema que cualquier persona puede desarrollar con el tiempo. De hecho, muchas de las personas que hoy viven con estabilidad económica comenzaron exactamente en el mismo lugar donde se encuentra la mayoría, con hábitos financieros desordenados, ingresos limitados y una relación complicada con el dinero. La diferencia es que en algún momento decidieron cambiar su forma de actuar de manera consistente. Porque al final, el destino financiero de una persona rara vez está determinado por un solo evento extraordinario. Se define, casi siempre, por miles de decisiones pequeñas que se acumulan silenciosamente a lo largo de los años. Y la disciplina es el mecanismo que permite que esas decisiones trabajen a tu favor. Capítulo 1. El verdadero significado de la disciplina financiera.
Cuando las personas escuchan la palabra disciplina, suelen asociarla inmediatamente con sacrificio, restricciones y una vida llena de privaciones. En el contexto del dinero, esta percepción se vuelve aún más intensa. Muchos imaginan que tener disciplina financiera significa vivir contando cada moneda, evitar cualquier gasto que genere placer o pasar años enteros negándose a disfrutar del dinero. Sin embargo, esta interpretación no solo es incompleta, sino también incorrecta. La disciplina financiera no consiste en restringir la vida, sino en dirigirla. No se trata de vivir con miedo a gastar, sino de aprender a tomar decisiones conscientes sobre el uso del dinero. La mayoría de los problemas financieros no aparecen por falta de inteligencia ni por ausencia de información. En realidad, muchas personas saben perfectamente lo que deberían hacer con su dinero. Saben que deberían ahorrar una parte de sus ingresos, evitar deudas innecesarias y planificar sus gastos. Sin embargo, entre saber y hacer existe una distancia enorme. Esa distancia se llama disciplina. La disciplina financiera es la capacidad de actuar de acuerdo con principios racionales incluso cuando las emociones, los impulsos o el entorno empujan en dirección contraria. Es el puente que conecta el conocimiento financiero con los resultados reales. Una persona puede leer decenas de libros sobre inversiones, asistir a seminarios sobre educación financiera y escuchar innumerables consejos sobre cómo administrar el dinero. Pero si no desarrolla disciplina, toda esa información termina siendo inútil. Esto ocurre porque las decisiones financieras rara vez se toman en momentos tranquilos y racionales. Se toman en situaciones cotidianas donde intervienen emociones, presión social, publicidad y hábitos profundamente arraigados. La disciplina financiera funciona como un mecanismo de estabilidad en medio de ese entorno. Para comprender mejor este concepto, es útil observar cómo se comporta el dinero en la vida de una persona promedio. Cada mes llegan ingresos y, casi al mismo tiempo, comienzan a aparecer decisiones sobre cómo utilizar esos recursos. Algunas de esas decisiones son necesarias y previsibles: vivienda, alimentación, transporte, servicios básicos. Pero otras están relacionadas con deseos momentáneos o impulsos que surgen sin planificación. La diferencia entre una persona financieramente estable y una persona constantemente endeudada no suele estar en el tamaño de sus ingresos. Muchas veces ambas personas ganan cantidades similares. La diferencia principal está en cómo gestionan esas decisiones repetidas. La persona disciplinada no toma cada decisión desde cero. Opera bajo un conjunto de reglas personales que guían su comportamiento financiero. Estas reglas pueden ser simples. Por ejemplo, ahorrar una parte fija de los ingresos antes de gastar en cualquier otra cosa. Evitar compras impulsivas. No asumir deudas que no estén vinculadas a objetivos claros. Revisar periódicamente el estado de las finanzas personales. Lo importante no es la complejidad de las reglas, sino la consistencia con la que se aplican. Aquí aparece uno de los aspectos más importantes de la disciplina financiera: su naturaleza acumulativa. Los resultados de la disciplina no suelen ser visibles en el corto plazo. Durante meses, e incluso años, puede parecer que las decisiones disciplinadas no generan grandes cambios. Ahorrar pequeñas cantidades cada mes no produce una sensación inmediata de progreso. Evitar gastos impulsivos puede parecer insignificante en el momento. Invertir regularmente cantidades moderadas puede parecer lento. Pero el tiempo transforma estas pequeñas acciones en resultados extraordinarios. La disciplina financiera actúa de forma similar a una fuerza acumulativa. Cada decisión correcta refuerza la siguiente. Cada hábito ordenado fortalece la estructura financiera personal. Con el tiempo, las personas disciplinadas comienzan a experimentar algo que quienes viven en el desorden financiero rara vez conocen: estabilidad. La estabilidad financiera no significa necesariamente ser rico. Significa tener control sobre la propia situación económica. Significa que los gastos no generan ansiedad constante, que las deudas no dominan la vida diaria y que el dinero deja de ser una fuente permanente de estrés. Esa estabilidad es uno de los primeros resultados visibles de la disciplina. Pero existe otro resultado aún más importante: la libertad de decisión. Cuando una persona vive sin disciplina financiera,
gran parte de sus decisiones quedan condicionadas por la urgencia económica. Las oportunidades laborales se aceptan por necesidad inmediata. Los cambios de vida se vuelven difíciles porque no existe un colchón financiero que permita tomar riesgos. La disciplina crea exactamente lo contrario. Con el tiempo, las personas disciplinadas comienzan a construir reservas, inversiones y estructuras financieras que les permiten tomar decisiones con mayor tranquilidad. Esto cambia la relación con el dinero de manera profunda. El dinero deja de ser algo que desaparece constantemente y se convierte en una herramienta que puede utilizarse estratégicamente. En lugar de reaccionar constantemente a las presiones financieras, la persona disciplinada comienza a planificar. Sin embargo, para que la disciplina financiera funcione, es necesario comprender que no depende únicamente de la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad es limitada. Las personas pueden mantenerla durante periodos cortos, pero rara vez funciona como estrategia permanente. Si la disciplina dependiera exclusivamente de la voluntad, la mayoría de las personas terminaría abandonando sus hábitos financieros positivos tarde o temprano. Por esta razón, la disciplina financiera se construye mejor cuando se apoya en sistemas. Un sistema financiero personal es un conjunto de mecanismos que facilitan las decisiones correctas y reducen la necesidad de tomar decisiones constantemente. Por ejemplo, automatizar el ahorro es una forma simple de sistema. Si una parte del ingreso se transfiere automáticamente a una cuenta de ahorro o inversión, la disciplina deja de depender de la voluntad mensual. Del mismo modo, establecer presupuestos claros, definir límites de gasto y revisar periódicamente las finanzas personales son formas de crear estructura. Las personas disciplinadas no confían en la improvisación. Confían en sistemas que funcionan incluso cuando su motivación fluctúa. Este enfoque cambia por completo la forma en que se construye la estabilidad económica. En lugar de esperar momentos de inspiración o motivación para mejorar las finanzas, la disciplina se convierte en una práctica cotidiana respaldada por reglas claras. También es importante entender que la disciplina financiera no se desarrolla de un día para otro. Es un proceso gradual. Las personas que hoy muestran gran control sobre su dinero no nacieron con esa habilidad. La mayoría pasó por etapas de aprendizaje, errores financieros y periodos de desorden económico. Con el tiempo, comenzaron a observar patrones en su comportamiento y a ajustar sus hábitos. Este proceso requiere paciencia. Cambiar hábitos financieros implica modificar comportamientos que muchas veces se han repetido durante años. La forma en que una persona gasta dinero, percibe el consumo o reacciona ante el deseo de comprar algo suele estar influenciada por experiencias de infancia, cultura familiar y entorno social. Capítulo 2. El problema de la gratificación inmediata. Uno de los mayores obstáculos para desarrollar disciplina financiera no tiene que ver con la falta de información ni con la ausencia de oportunidades económicas. En realidad, el problema es mucho más profundo y está relacionado con la forma en que funciona la mente humana. Nuestro cerebro está programado para buscar recompensas inmediatas. Esta tendencia, conocida como gratificación inmediata, es una de las principales razones por las que tantas personas encuentran difícil tomar decisiones financieras que beneficien su futuro. Durante miles de años de evolución, los seres humanos vivieron en entornos donde las recompensas inmediatas eran esenciales para la supervivencia. Conseguir alimento, refugio o seguridad era una prioridad constante, y la capacidad de aprovechar oportunidades en el momento podía marcar la diferencia entre vivir o morir. El cerebro humano se adaptó a ese entorno desarrollando una fuerte preferencia por los beneficios rápidos. Sin embargo, el mundo moderno es completamente diferente. Hoy las decisiones financieras no suelen tener consecuencias inmediatas, sino efectos que se acumulan con el tiempo. Ahorrar dinero hoy puede generar estabilidad dentro de 10 o 20 años. Invertir de forma constante puede producir riqueza a largo plazo. Evitar deudas innecesarias puede proteger la libertad financiera futura. El problema es que nuestro cerebro sigue reaccionando como si viviéramos en un entorno primitivo. Frente a una recompensa inmediata, como comprar algo que deseamos, el cerebro genera una sensación de placer que puede ser muy difícil de resistir. Esa sensación es breve, pero poderosa.
En contraste, los beneficios de una decisión financiera prudente suelen ser invisibles en el corto plazo. Este conflicto entre el presente y el futuro está presente en casi todas las decisiones económicas que una persona toma a lo largo de su vida. Por ejemplo, una persona puede saber perfectamente que debería ahorrar parte de su ingreso cada mes. Comprende que construir un fondo de emergencia es importante y que invertir para el futuro es una decisión inteligente. Sin embargo, cuando llega el momento de separar dinero para ese objetivo, aparece una tentación inmediata: gastar ese dinero en algo que produce satisfacción ahora mismo. La mente humana tiende a justificar ese tipo de decisiones con facilidad. Aparecen pensamientos como solo será esta vez, lo merezco, el próximo mes ahorraré más o no es una cantidad tan grande. Estas justificaciones permiten que la gratificación inmediata gane la batalla una y otra vez. El resultado es que muchas personas terminan atrapadas en un ciclo donde el dinero se consume tan rápido como llega. Este patrón no necesariamente implica irresponsabilidad extrema. De hecho, muchas personas que experimentan este problema son trabajadoras, inteligentes y perfectamente conscientes de que deberían administrar mejor su dinero. El verdadero desafío es que las decisiones financieras se toman en momentos donde las emociones del presente pesan más que las consecuencias del futuro. La gratificación inmediata también está profundamente reforzada por el entorno moderno. Las empresas, las plataformas digitales y el sistema de consumo actual están diseñados para estimular decisiones impulsivas. La publicidad presenta constantemente productos que prometen mejorar la vida de forma inmediata. Las tiendas facilitan compras rápidas y sin fricción. Las tarjetas de crédito permiten consumir hoy y pagar más tarde. Incluso la tecnología ha acelerado este fenómeno. Hoy es posible comprar prácticamente cualquier cosa con unos pocos clics desde un teléfono móvil. El proceso de gasto se ha vuelto tan fácil y rápido que muchas veces ni siquiera hay tiempo para reflexionar antes de tomar la decisión. Este entorno crea una situación peligrosa para quienes no han desarrollado disciplina financiera. Cada día aparecen estímulos que invitan al consumo inmediato, mientras que los beneficios de la prudencia financiera permanecen ocultos y lejanos. Pero comprender este fenómeno es el primer paso para enfrentarlo. La gratificación inmediata no es una debilidad personal. Es una característica natural del funcionamiento del cerebro humano. Lo que diferencia a las personas que logran estabilidad financiera de aquellas que permanecen atrapadas en el desorden económico es la capacidad de reconocer este impulso y aprender a gestionarlo. La disciplina financiera comienza cuando una persona entiende que cada decisión de gasto representa una elección entre dos versiones de sí misma, la persona que existe hoy y la persona que existirá en el futuro. La gratificación inmediata favorece siempre a la versión presente. El problema es que esa elección constante puede perjudicar seriamente a la versión futura. Imagina a una persona que cada mes decide gastar una pequeña cantidad adicional en consumo impulsivo. Cada gasto individual puede parecer insignificante. Tal vez se trate de una compra que genera placer momentáneo y que no parece afectar gravemente las finanzas. Sin embargo, cuando este patrón se repite durante años, el impacto acumulado puede ser enorme. Ese dinero que se gastó impulsivamente pudo haberse convertido en un fondo de emergencia, en una inversión o en una herramienta que ofreciera mayor estabilidad económica. Aquí aparece una de las paradojas más interesantes del comportamiento financiero. Las personas suelen sobreestimar el valor de las recompensas inmediatas y subestimar el valor de los beneficios futuros. La disciplina financiera consiste precisamente en corregir esa percepción. Una forma de hacerlo es aprender a visualizar el futuro con mayor claridad. Cuando el futuro se percibe como algo abstracto y distante, resulta difícil sacrificar placer presente por beneficios que parecen lejanos. Pero cuando una persona comienza a imaginar con detalle cómo quiere que sea su vida dentro de 10 o 20 años, la relación con el dinero cambia. Ahorrar deja de ser una obligación incómoda y comienza a sentirse como una inversión en esa versión futura de uno mismo. Otro aspecto importante es aprender a crear pequeñas barreras entre el impulso y la acción. Cuando las decisiones financieras se toman demasiado rápido, la gratificación inmediata domina el proceso. Pero si existe un pequeño espacio de reflexión, muchas decisiones impulsivas pueden evitarse. Por ejemplo, algunas personas adoptan una regla simple:
no realizar compras no esenciales el mismo día en que surge el deseo. Esperar 24 o 48 horas permite que la emoción inicial desaparezca y que la decisión se evalúe con mayor claridad. En muchos casos, el impulso de compra desaparece completamente durante ese tiempo. Este tipo de estrategias no elimina el deseo de gratificación inmediata, pero permite gestionarlo de forma más consciente. Con el tiempo, las personas que practican este tipo de control comienzan a desarrollar una relación diferente con el dinero. Las compras dejan de ser respuestas automáticas a impulsos momentáneos y se convierten en decisiones más deliberadas. Gradualmente, el cerebro también comienza a adaptarse a este nuevo patrón. Las recompensas a largo plazo empiezan a generar una satisfacción distinta. Ver crecer un fondo de ahorro. Observar cómo una inversión aumenta con el tiempo o experimentar la tranquilidad de no depender de deudas puede producir una sensación de seguridad que supera ampliamente el placer breve de las compras impulsivas. Capítulo 3. El poder de las decisiones pequeñas. Cuando las personas piensan en cambios financieros importantes, suelen imaginar eventos grandes y dramáticos. Muchos creen que mejorar su situación económica depende de conseguir un aumento significativo de ingresos, encontrar una inversión extraordinaria o iniciar un negocio que transforme radicalmente su vida. Sin embargo, la realidad financiera de la mayoría de las personas no se construye a partir de grandes acontecimientos aislados, sino a partir de miles de decisiones pequeñas que se repiten día tras día. Cada una de esas decisiones puede parecer insignificante en el momento. Un gasto adicional aquí, una compra impulsiva allá, un pequeño ahorro o una inversión modesta. Ninguna de estas acciones, por sí sola, parece tener la capacidad de cambiar el destino económico de una persona. Pero el tiempo tiene una forma particular de amplificar los efectos de las decisiones repetidas. La disciplina financiera se basa precisamente en comprender este fenómeno. La mayoría de los resultados económicos no aparecen de forma repentina. Se desarrollan lentamente, casi de manera invisible, a partir de patrones de comportamiento que se mantienen durante años. De la misma manera que una gota de agua cayendo constantemente puede terminar desgastando una roca, las decisiones financieras repetidas terminan moldeando la realidad económica de una persona. Para entender este principio, basta con observar cómo se forman los hábitos. Un hábito no es más que una acción que se repite con suficiente frecuencia hasta convertirse en algo automático. Al principio requiere atención y esfuerzo, pero con el tiempo deja de sentirse como una decisión consciente. El comportamiento se integra en la rutina diaria. En el ámbito financiero ocurre exactamente lo mismo. Las personas que viven constantemente en dificultades económicas suelen tener hábitos financieros desordenados. Tal vez gastan sin revisar cuánto dinero tienen disponible, utilizan crédito para cubrir gastos cotidianos o toman decisiones impulsivas sin considerar las consecuencias a largo plazo. Estas acciones pueden parecer pequeñas y aisladas, pero cuando se repiten durante meses y años terminan creando una estructura financiera frágil. Por el contrario, las personas que logran estabilidad económica suelen desarrollar hábitos diferentes. No necesariamente ganan mucho más dinero que los demás, pero administran sus decisiones cotidianas con mayor coherencia. Revisan sus finanzas con frecuencia. Evitan compras impulsivas innecesarias. Separan una parte de sus ingresos para ahorrar o invertir antes de gastar el resto. Estas acciones también son pequeñas, pero al repetirse constantemente producen resultados completamente distintos. La clave está en comprender que el dinero responde al comportamiento acumulativo. Una persona que ahorra una pequeña cantidad cada mes puede sentir que el progreso es lento al principio. Durante los primeros meses el ahorro parece modesto. Incluso después de un año el monto puede no parecer extraordinario. Sin embargo, cuando ese hábito se mantiene durante 5, 10 o 15 años, la diferencia se vuelve evidente. Este mismo principio se aplica también a los gastos innecesarios. Muchas personas subestiman el impacto de los pequeños gastos repetidos. Un café diario, suscripciones olvidadas, compras impulsivas frecuentes o gastos que parecen triviales pueden parecer insignificantes cuando se observan de forma aislada. Pero cuando se analizan a lo largo de meses o años, el impacto acumulado puede ser sorprendente.
Este fenómeno es conocido en economía personal como el efecto acumulativo de los hábitos financieros. Cada decisión, por pequeña que sea, se suma a una cadena de decisiones anteriores. Con el tiempo, esa cadena comienza a definir el rumbo financiero de una persona. Por esta razón, uno de los errores más comunes es esperar el momento perfecto para comenzar a mejorar las finanzas personales. Muchas personas piensan que solo podrán ahorrar o invertir cuando tengan más ingresos, cuando su situación económica mejore o cuando aparezca una oportunidad especial. Sin embargo, esta forma de pensar ignora el verdadero motor del progreso financiero, la constancia. La disciplina financiera no depende de decisiones extraordinarias, sino de la repetición constante de decisiones correctas. Incluso pequeñas mejoras en el comportamiento financiero pueden generar cambios significativos cuando se mantienen durante largos periodos. Este principio también explica por qué las transformaciones financieras suelen ser invisibles durante mucho tiempo. En los primeros meses de disciplina financiera puede parecer que nada está cambiando. El ahorro crece lentamente. Las deudas disminuyen poco a poco. Las inversiones todavía no muestran grandes resultados. Durante esta etapa, muchas personas pierden motivación y abandonan sus nuevos hábitos porque esperan resultados rápidos. Pero quienes comprenden el poder de las decisiones pequeñas saben que el progreso financiero funciona de manera similar a una bola de nieve. Al principio el crecimiento es lento, casi imperceptible. Pero a medida que el tiempo pasa, el efecto acumulativo comienza a acelerarse. El ahorro empieza a generar intereses. Las inversiones comienzan a producir rendimientos. Las deudas desaparecen gradualmente y los recursos que antes se utilizaban para pagar intereses pueden dirigirse hacia objetivos más constructivos. En ese momento, lo que parecía una serie de pequeñas decisiones comienza a mostrar resultados concretos. Otro aspecto importante del poder de las decisiones pequeñas es su impacto psicológico. Cuando una persona toma decisiones financieras disciplinadas de forma constante, comienza a desarrollar confianza en su capacidad para manejar el dinero. Cada pequeña victoria refuerza la sensación de control. Ahorrar una pequeña cantidad puede parecer trivial, pero representa una señal clara de que el comportamiento financiero está cambiando. Evitar una compra impulsiva también es una forma de fortalecer la disciplina. Estas pequeñas acciones no solo afectan las finanzas, sino también la identidad personal. Con el tiempo, la persona comienza a verse a sí misma como alguien que administra bien su dinero. Esta percepción cambia la forma en que se toman decisiones futuras. La disciplina deja de ser una tarea externa y se convierte en parte del carácter. Este cambio de identidad es uno de los elementos más poderosos del progreso financiero. Las personas que logran estabilidad económica no necesariamente tienen una fuerza de voluntad extraordinaria. Lo que han desarrollado es una serie de hábitos que funcionan casi automáticamente. Cuando el ahorro se convierte en una práctica normal, ya no requiere esfuerzo constante. Cuando el control de gastos forma parte de la rutina, las decisiones impulsivas se vuelven menos frecuentes. Cuando invertir regularmente se convierte en un hábito, el crecimiento del patrimonio comienza a desarrollarse de manera natural. La transformación ocurre lentamente, pero es profunda. A largo plazo, la diferencia entre quienes toman decisiones financieras pequeñas pero disciplinadas y quienes viven guiados por impulsos momentáneos se vuelve enorme. No se trata de una diferencia visible en el corto plazo, sino de una brecha que se amplía con el paso de los años. Mientras una persona acumula estabilidad, oportunidades y libertad financiera, la otra puede encontrarse atrapada en ciclos repetitivos de deuda, estrés económico y dependencia del ingreso inmediato. Todo esto comienza con decisiones aparentemente insignificantes. Capítulo 4. El sistema antes que la motivación. Muchas personas comienzan su camino hacia la disciplina financiera con un impulso inicial de motivación. Tal vez después de leer un libro, escuchar una conferencia o atravesar una situación económica difícil, surge un fuerte deseo de cambiar la forma en que se maneja el dinero. Durante algunos días o semanas, esa motivación puede generar decisiones positivas, se reducen ciertos gastos, se comienza a ahorrar o se intenta organizar mejor las finanzas personales. Sin embargo, con el paso del tiempo ese impulso inicial suele debilitarse.
La vida cotidiana vuelve a ocupar la mayor parte de la atención. Las preocupaciones diarias, el cansancio, el estrés y las tentaciones del consumo comienzan a aparecer nuevamente. Poco a poco, muchas de las buenas intenciones financieras se diluyen hasta desaparecer. Este patrón es extremadamente común. El problema no es la falta de inteligencia ni de conocimiento financiero. Tampoco es la falta de intención. El verdadero problema es confiar demasiado en la motivación como motor principal del cambio financiero. La motivación es una emoción poderosa, pero también es inestable. Aparece con intensidad en ciertos momentos, pero rara vez se mantiene constante durante largos periodos. Cuando las decisiones financieras dependen únicamente de la motivación, el comportamiento se vuelve irregular. Hay periodos de disciplina seguidos por periodos de descuido. Por esta razón, las personas que logran mantener estabilidad económica durante años no confían en la motivación. Confían en los sistemas. Un sistema financiero personal es una estructura diseñada para que las decisiones correctas ocurran con mayor facilidad y las decisiones perjudiciales resulten más difíciles. En lugar de depender de la fuerza de voluntad diaria, el sistema crea un entorno donde la disciplina se vuelve automática. La diferencia entre motivación y sistema es profunda. La motivación requiere energía emocional constante. Cada mes, cada semana o incluso cada día, la persona debe decidir conscientemente actuar de manera disciplinada. Esto puede funcionar durante un tiempo, pero el esfuerzo mental acumulado termina generando fatiga. Un sistema, en cambio, reduce la cantidad de decisiones que deben tomarse. Muchas acciones financieras se ejecutan automáticamente o siguen reglas predefinidas. Imaginemos el ejemplo del ahorro. Una persona motivada puede decidir que comenzará a ahorrar parte de su ingreso cada mes. Durante los primeros meses probablemente lo hará con entusiasmo. Pero con el tiempo pueden aparecer excusas, gastos inesperados, deseos de consumo o simplemente falta de atención. Un sistema financiero resuelve este problema de manera distinta. En lugar de depender de la decisión mensual de ahorrar, se establece una transferencia automática que separa una parte del ingreso apenas llega el dinero. De esta manera, el ahorro ocurre sin necesidad de voluntad constante. El dinero destinado al ahorro simplemente deja de estar disponible para gasto inmediato. Este simple mecanismo transforma completamente el comportamiento financiero. Otro ejemplo claro se encuentra en el control de gastos. Muchas personas intentan controlar su dinero recordando mentalmente cuánto han gastado durante el mes. Sin embargo, la memoria humana no es un sistema confiable para administrar finanzas. Las pequeñas compras se olvidan fácilmente y los gastos se acumulan sin una percepción clara de cuánto dinero ha salido realmente. Un sistema más efectivo consiste en registrar los gastos de manera regular o utilizar herramientas que permitan visualizar fácilmente el flujo de dinero. Cuando existe claridad sobre los ingresos y los gastos, las decisiones financieras se vuelven mucho más conscientes. La ventaja de los sistemas es que eliminan gran parte de la fricción psicológica que suele acompañar a las decisiones financieras. En lugar de preguntarse constantemente si se debe ahorrar, invertir o gastar, muchas de esas decisiones ya están incorporadas en la estructura financiera personal. El sistema actúa como una guía permanente. Esto también reduce la influencia de los impulsos momentáneos. Cuando una persona vive sin sistema financiero, cada ingreso representa una nueva oportunidad de gastar. El dinero llega y se mezcla con todas las posibilidades de consumo disponibles. En cambio, cuando existe un sistema claro, cada ingreso tiene un destino definido. Una parte puede ir automáticamente al ahorro. Otra puede destinarse a inversiones. Otra cubre los gastos esenciales. Lo que queda disponible para consumo se vuelve mucho más claro y controlado. Este enfoque no solo mejora la disciplina financiera, sino que también reduce el estrés asociado al dinero. Muchas personas viven con una sensación constante de incertidumbre económica. No saben exactamente cuánto dinero tienen disponible ni si podrán enfrentar gastos inesperados. Cada decisión financiera se siente como un riesgo porque no existe una estructura clara que respalde las decisiones. Un sistema financiero bien diseñado crea exactamente lo contrario: claridad.
Cuando las finanzas personales siguen reglas claras, la persona sabe con precisión cuánto puede gastar, cuánto está ahorrando y cómo evoluciona su situación económica con el tiempo. Esto genera una sensación de control que reduce significativamente la ansiedad financiera. Otro aspecto importante de los sistemas financieros es que permiten mantener la disciplina incluso en momentos difíciles. La vida está llena de periodos donde la motivación disminuye. Problemas laborales, cansancio, preocupaciones familiares o simplemente el desgaste emocional pueden afectar la capacidad de tomar decisiones disciplinadas. Cuando existe un sistema financiero sólido, estos periodos tienen menos impacto. Las decisiones importantes ya están integradas en la estructura del sistema y continúan funcionando incluso cuando la atención o la energía disminuyen. Por ejemplo, una persona que invierte regularmente a través de aportes automáticos continúa construyendo su patrimonio incluso en momentos donde no está pensando activamente en sus inversiones. Este tipo de consistencia es uno de los pilares del progreso financiero. La disciplina financiera no consiste en realizar esfuerzos heroicos de vez en cuando. Consiste en mantener comportamientos correctos durante largos periodos de tiempo. Los sistemas facilitan precisamente esa consistencia. También es importante entender que un sistema financiero no necesita ser complejo para ser efectivo. De hecho, los sistemas más simples suelen ser los más duraderos. Separar automáticamente una parte del ingreso para ahorro, establecer límites claros de gasto mensual. Revisar las finanzas regularmente y evitar el uso impulsivo del crédito pueden ser elementos suficientes para construir una base sólida. La clave no está en la sofisticación del sistema, sino en su capacidad para sostener comportamientos correctos de manera constante. Con el tiempo, las personas que utilizan sistemas financieros descubren algo interesante: la disciplina deja de sentirse como un esfuerzo. Las decisiones correctas se vuelven parte del funcionamiento natural de su vida económica. El ahorro ocurre sin lucha interna. El control de gastos se vuelve habitual. Las inversiones se realizan con regularidad. En ese punto, la motivación ya no es necesaria. El sistema hace el trabajo. Capítulo 5. Controlar el dinero antes de que el dinero te controle. Una de las razones principales por las que tantas personas viven con estrés financiero no es necesariamente la falta de dinero, sino la falta de control sobre él. El dinero entra y sale constantemente, pero muchas veces lo hace sin que exista una comprensión clara de hacia dónde se dirige ni por qué desaparece con tanta rapidez. Esta sensación de desorden genera incertidumbre, y la incertidumbre económica se convierte fácilmente en ansiedad. Cuando una persona no tiene claridad sobre sus finanzas, el dinero comienza a tomar decisiones por ella. Las cuentas llegan sin aviso. Los gastos inesperados generan presión. Las deudas obligan a aceptar compromisos que quizás no se desean. El salario parece evaporarse antes de que termine el mes. En ese escenario, el dinero deja de ser una herramienta y se transforma en una fuente constante de preocupación. La disciplina financiera comienza precisamente con el acto de recuperar el control. Controlar el dinero no significa obsesionarse con cada centavo ni vivir revisando números de forma compulsiva. Significa desarrollar una comprensión clara de tres elementos fundamentales: cuánto dinero entra, cuánto dinero sale y hacia dónde se dirige cada parte de ese flujo. Puede parecer algo simple, pero sorprendentemente muchas personas nunca han realizado este ejercicio de manera consciente. Durante años reciben ingresos y realizan gastos sin detenerse a observar el patrón completo de su comportamiento financiero. El resultado es que el dinero se convierte en algo difuso. Se sabe aproximadamente cuánto se gana, pero no siempre se sabe con precisión cuánto se gasta ni en qué categoría se distribuyen esos gastos. Los pequeños pagos cotidianos pasan desapercibidos. Las suscripciones automáticas continúan activas sin ser revisadas. Los gastos impulsivos se integran en la rutina sin ser cuestionados. Con el tiempo, esta falta de claridad genera una sensación constante de escasez. Incluso personas con ingresos relativamente estables pueden sentir que el dinero nunca es suficiente. Pero muchas veces el problema no es la cantidad de ingresos, sino la falta de visibilidad sobre cómo se utilizan. Recuperar el control comienza con algo muy básico: observar.
Cuando una persona decide observar con honestidad el flujo de su dinero, comienzan a aparecer patrones que antes permanecían ocultos. Tal vez descubre que una parte significativa de su ingreso se dirige a gastos que no aportan valor real a su vida. Tal vez nota que ciertos hábitos de consumo se repiten con frecuencia sin haber sido elegidos conscientemente. Este proceso de observación no tiene como objetivo generar culpa o vergüenza. El propósito es generar conciencia. La conciencia financiera es uno de los pilares de la disciplina. Cuando una persona sabe exactamente qué ocurre con su dinero, las decisiones futuras se vuelven mucho más claras. Los gastos dejan de ser reacciones automáticas y comienzan a convertirse en elecciones deliberadas. Uno de los errores más comunes en la administración del dinero es intentar cambiar los hábitos financieros sin comprender primero la situación actual. Es similar a intentar mejorar la salud sin saber cuáles son los hábitos alimenticios o el nivel de actividad física. Sin diagnóstico, no hay dirección. Por eso, el primer paso para recuperar el control financiero consiste en registrar los ingresos y los gastos durante un periodo determinado. No es necesario hacerlo de forma complicada. Puede ser tan simple como anotar los movimientos principales o utilizar herramientas que permitan visualizar el flujo del dinero. Con el tiempo, esta información comienza a revelar la verdadera estructura financiera de la vida de una persona. Aparecen los gastos esenciales que sostienen la vida diaria. También aparecen los gastos secundarios que podrían reducirse si fuera necesario. Y, finalmente, suelen aparecer gastos invisibles que pasan desapercibidos pero que consumen recursos de forma constante. Este proceso suele producir una revelación importante: muchas decisiones financieras no son realmente decisiones, sino hábitos automáticos. Las personas se acostumbran a ciertos niveles de consumo y dejan de cuestionarlos. Con el paso de los años, esos hábitos se vuelven parte de la normalidad, incluso cuando generan presión económica. La disciplina financiera implica romper ese automatismo. Cuando el dinero se observa con claridad, se vuelve posible decidir conscientemente qué gastos merecen mantenerse y cuáles podrían ajustarse. Este tipo de decisiones no necesariamente implica eliminar todo lo que genera placer o comodidad. El objetivo no es vivir en austeridad extrema. El objetivo es que el dinero refleje prioridades reales. Muchas personas descubren, por ejemplo, que gastan grandes cantidades en hábitos que apenas disfrutan, mientras postergan objetivos importantes como ahorrar, invertir o crear seguridad financiera para el futuro. Cuando existe control sobre el dinero, estas contradicciones se vuelven visibles. Otra dimensión importante del control financiero es anticipar los movimientos del dinero en lugar de reaccionar constantemente a ellos. Las personas que viven sin control financiero suelen funcionar de manera reactiva. Pagan cuentas cuando llegan, resuelven problemas económicos cuando aparecen y enfrentan gastos inesperados con estrés. Las personas disciplinadas operan de forma diferente. En lugar de reaccionar constantemente, planifican con anticipación. Saben aproximadamente cuánto dinero necesitarán para cubrir sus obligaciones. Reservan recursos para gastos previsibles y crean fondos de emergencia para enfrentar imprevistos. Esta anticipación transforma completamente la relación con el dinero. Cuando una persona sabe que posee reservas para enfrentar situaciones inesperadas, el estrés financiero disminuye considerablemente. El dinero deja de ser una amenaza constante y se convierte en una herramienta que ofrece seguridad. Con el tiempo, esta sensación de control también genera confianza. La persona comienza a confiar en su capacidad para manejar su situación económica. Las decisiones financieras dejan de sentirse abrumadoras porque existe una estructura clara que respalda cada elección. También cambia la forma en que se perciben los ingresos. Cuando el dinero se administra sin control, cada ingreso parece desaparecer rápidamente. Pero cuando existe una estructura clara, cada ingreso tiene un propósito. Una parte puede destinarse al ahorro, otra a inversiones, otra a gastos necesarios y otra al disfrute personal. El dinero deja de ser un flujo desordenado y se convierte en un sistema organizado. Este es uno de los momentos más importantes en el desarrollo de la disciplina financiera. La persona deja de sentir que el dinero controla su vida y comienza a experimentar lo contrario. Empieza a dirigir el dinero hacia los objetivos que realmente importan.
Y ese simple cambio de perspectiva puede transformar completamente el destino económico de una persona. Capítulo 6. El entrenamiento mental del ahorro. Para muchas personas, el ahorro parece una actividad puramente matemática. Se piensa que ahorrar consiste simplemente en separar una parte del dinero que se recibe y guardarlo para el futuro. Desde esta perspectiva, la lógica parece sencilla: si alguien gana una determinada cantidad de dinero, debería poder destinar una fracción de ese ingreso al ahorro sin mayores dificultades. Sin embargo, la realidad demuestra que el ahorro rara vez es un problema matemático. Es, en gran medida, un desafío psicológico. Existen personas con ingresos modestos que logran ahorrar de forma constante durante años, mientras que otras con ingresos mucho más altos viven permanentemente al límite de sus posibilidades económicas. Esta diferencia no se explica únicamente por el tamaño del salario, sino por la forma en que cada persona se relaciona mentalmente con el dinero. El ahorro, en esencia, es una decisión sobre el tiempo. Cada vez que una persona decide ahorrar, está renunciando a utilizar ese dinero en el presente para preservar una parte de sus recursos para el futuro. Este acto implica priorizar una versión futura de uno mismo sobre los deseos inmediatos del momento actual. Pero el cerebro humano, como ya se ha mencionado, está naturalmente inclinado hacia la gratificación inmediata. Gastar produce una recompensa emocional instantánea. Comprar algo nuevo, disfrutar de un servicio o adquirir un objeto deseado genera una sensación inmediata de satisfacción. El ahorro, en cambio, ofrece una recompensa mucho más silenciosa. Guardar dinero no produce una sensación emocional intensa en el momento. De hecho, en ocasiones puede generar una ligera incomodidad, porque implica posponer un deseo presente. Por esta razón, muchas personas experimentan resistencia psicológica cuando intentan ahorrar. El desafío consiste en entrenar la mente para percibir el ahorro de una manera diferente. Una de las claves más importantes para desarrollar disciplina financiera es cambiar la forma en que se interpreta el acto de ahorrar. En lugar de verlo como una privación, es necesario comprenderlo como una forma de autoprotección y de construcción de libertad futura. Cada cantidad de dinero que se ahorra representa una pequeña porción de seguridad que se está acumulando. Es un recurso que puede utilizarse en momentos de necesidad, una herramienta que puede generar oportunidades o una base que permitirá realizar inversiones en el futuro. Cuando el ahorro se observa desde esta perspectiva, deja de sentirse como una pérdida y comienza a percibirse como una forma de fortalecimiento personal. Este cambio de mentalidad es fundamental. Las personas que logran ahorrar de forma consistente no necesariamente sienten menos deseo de gastar que los demás. La diferencia es que han aprendido a valorar el beneficio psicológico del ahorro. Existe una tranquilidad particular que aparece cuando una persona sabe que posee reservas financieras. Saber que existe un fondo de emergencia o un ahorro disponible para enfrentar imprevistos produce una sensación de estabilidad que difícilmente puede compararse con la satisfacción breve de una compra impulsiva. Este tipo de tranquilidad financiera no surge de la noche a la mañana. Se construye lentamente, a través de pequeñas decisiones repetidas. El entrenamiento mental del ahorro comienza con acciones simples. Una de las estrategias más efectivas es establecer el ahorro como la primera prioridad financiera. Muchas personas intentan ahorrar lo que queda al final del mes después de cubrir todos sus gastos. El problema con este enfoque es que rara vez queda algo disponible. Cuando el ahorro depende de lo que sobra, suele terminar siendo irregular o inexistente. En cambio, las personas disciplinadas suelen aplicar el principio inverso: ahorrar primero y gastar después. En cuanto reciben ingresos, separan inmediatamente una parte destinada al ahorro o la inversión. Lo que queda disponible se utiliza para cubrir los gastos del mes. Este enfoque transforma completamente el comportamiento financiero. En lugar de intentar resistir el impulso de gastar durante todo el mes, el ahorro ya está asegurado desde el inicio. El dinero destinado al futuro se encuentra protegido, y las decisiones de gasto se toman dentro de los límites del dinero restante. Otro aspecto importante del entrenamiento mental del ahorro es comenzar con metas realistas. Muchas personas abandonan el hábito de ahorrar porque intentan hacerlo de forma demasiado agresiva desde el principio.
Se fijan objetivos de ahorro que resultan difíciles de mantener dentro de su realidad financiera, lo que genera frustración y abandono. La disciplina financiera se construye mejor a través de consistencia que de intensidad. Ahorrar una cantidad pequeña pero constante es mucho más poderoso que intentar ahorrar grandes sumas durante periodos cortos y luego abandonar el hábito. La constancia permite que el ahorro se convierta en una práctica natural. A medida que el hábito se fortalece, la cantidad ahorrada puede aumentar gradualmente. También es importante comprender que el ahorro cumple diferentes funciones dentro de la vida financiera de una persona. No todo el dinero que se guarda tiene el mismo propósito. Una parte del ahorro puede destinarse a la seguridad inmediata, como un fondo de emergencia que permita enfrentar situaciones inesperadas sin recurrir a deudas. Otra parte puede orientarse hacia objetivos específicos, como adquirir un bien importante o financiar un proyecto personal. Finalmente, otra parte puede transformarse en inversión, es decir, dinero que se utiliza para generar más dinero a lo largo del tiempo. Comprender estas diferentes funciones ayuda a que el ahorro tenga un significado más claro. En lugar de ser simplemente dinero acumulado, se convierte en un sistema de protección y crecimiento. Con el tiempo, a medida que el ahorro aumenta, también cambia la forma en que una persona percibe el dinero. El dinero deja de ser algo que aparece y desaparece constantemente. Comienza a convertirse en una reserva que ofrece estabilidad. Las decisiones financieras se toman con mayor calma porque existe una base que respalda esas decisiones. Este cambio psicológico es uno de los resultados más valiosos del ahorro. Las personas que desarrollan el hábito de ahorrar experimentan una sensación creciente de control sobre su vida económica. Saben que no dependen únicamente de su ingreso inmediato para enfrentar el futuro. Este conocimiento genera una forma particular de confianza. La confianza financiera no surge del tamaño del salario ni de la apariencia de riqueza. Surge de la certeza de que existe una estructura económica que protege a la persona frente a la incertidumbre. Esa estructura comienza con el ahorro. Y cuando el ahorro se convierte en una práctica habitual, deja de sentirse como un esfuerzo. Se transforma en una forma natural de cuidar el futuro. Capítulo 7. La disciplina de invertir a largo plazo. Ahorrar dinero es uno de los primeros pasos hacia la estabilidad financiera, pero por sí solo no siempre es suficiente para construir riqueza a lo largo del tiempo. El ahorro protege, ofrece seguridad y permite enfrentar imprevistos, pero existe otro elemento que transforma verdaderamente el destino económico de una persona, la inversión. Invertir significa poner el dinero a trabajar. En lugar de mantener todos los recursos inmóviles, una parte del dinero se utiliza para adquirir activos que tienen el potencial de crecer con el tiempo. Estos activos pueden generar rendimientos, aumentar su valor o producir ingresos adicionales. De esta manera, el dinero deja de depender únicamente del trabajo humano para multiplicarse. Sin embargo, invertir no es simplemente una cuestión de encontrar oportunidades rentables. En realidad, la inversión exitosa depende en gran medida de la disciplina. Muchas personas se acercan al mundo de las inversiones con expectativas irreales. Esperan encontrar oportunidades rápidas, ganancias inmediatas o estrategias que les permitan multiplicar su dinero en poco tiempo. Este tipo de mentalidad suele llevar a decisiones impulsivas, riesgos innecesarios y resultados decepcionantes. La verdadera construcción de patrimonio rara vez ocurre de esa manera. Las personas que logran acumular riqueza a través de inversiones suelen seguir un enfoque mucho más tranquilo y constante. No buscan resultados espectaculares en el corto plazo. Se concentran en mantener una estrategia disciplinada durante largos periodos de tiempo. Este enfoque puede parecer poco emocionante, pero es extremadamente poderoso. El crecimiento del dinero a través de inversiones funciona de manera acumulativa. Cuando el dinero genera rendimientos y esos rendimientos se reinvierten, comienza a producirse un fenómeno conocido como crecimiento compuesto. Con el paso de los años, este proceso puede generar resultados que superan ampliamente el esfuerzo inicial. El desafío es que este tipo de crecimiento requiere paciencia. En los primeros años de inversión, los resultados pueden parecer modestos.
Las ganancias iniciales no suelen ser extraordinarias y muchas personas se desaniman porque esperan cambios rápidos en su situación económica. Sin embargo, quienes comprenden la lógica de la inversión disciplinada saben que el verdadero poder del crecimiento aparece con el tiempo. Cada año de inversión constante fortalece la base sobre la cual se generarán rendimientos futuros. Las pequeñas ganancias comienzan a acumularse. Los intereses generan nuevos intereses. Las inversiones continúan creciendo incluso cuando la persona no está prestando atención constante a su portafolio. Este proceso es silencioso, pero extremadamente efectivo. La disciplina de invertir a largo plazo implica resistir una de las tentaciones más comunes del mundo financiero, reaccionar emocionalmente a los movimientos del mercado. Los mercados financieros no se comportan de manera perfectamente estable. Existen periodos de crecimiento, pero también momentos de incertidumbre, correcciones y caídas. Cuando una persona observa estos movimientos sin una perspectiva adecuada, es fácil caer en el miedo o la euforia. En los momentos de crecimiento acelerado, algunas personas sienten la tentación de invertir más de lo que deberían o asumir riesgos excesivos. En los momentos de caída, otras personas venden sus inversiones impulsivamente por miedo a perder dinero. Ambos comportamientos pueden ser perjudiciales. La disciplina de invertir a largo plazo consiste en mantener una estrategia clara incluso cuando las emociones intentan influir en las decisiones. En lugar de reaccionar a cada movimiento del mercado, las personas disciplinadas se concentran en su horizonte temporal. Saben que las inversiones están diseñadas para desarrollarse a lo largo de años, no de semanas. Este enfoque también permite evitar uno de los errores más frecuentes entre los inversores inexpertos, intentar predecir constantemente el momento perfecto para comprar o vender activos. El deseo de encontrar el momento ideal para invertir es comprensible, pero en la práctica resulta extremadamente difícil. Incluso los profesionales con décadas de experiencia encuentran complicado anticipar con precisión los movimientos del mercado. Por esta razón, muchas estrategias de inversión disciplinada se basan en la consistencia más que en la predicción. Invertir de forma regular, independientemente de las condiciones del mercado, permite reducir el impacto de las fluctuaciones a corto plazo. A lo largo del tiempo, este enfoque tiende a generar resultados más estables que intentar anticipar cada movimiento económico. La disciplina en la inversión también implica comprender el propósito de cada decisión financiera. Invertir no debería ser una actividad impulsiva ni una forma de entretenimiento. Debe estar conectada con objetivos claros, construir patrimonio, preparar la jubilación, generar ingresos pasivos o financiar proyectos importantes en el futuro. Cuando existe claridad sobre el propósito de las inversiones, resulta mucho más fácil mantener la disciplina. Cada aporte a una inversión se convierte en un paso hacia un objetivo específico. Las fluctuaciones temporales del mercado pierden relevancia porque la mirada se mantiene enfocada en el largo plazo. Otro aspecto importante de la inversión disciplinada es la diversificación. Concentrar todo el dinero en una sola inversión puede generar riesgos innecesarios. En cambio, distribuir los recursos en diferentes activos permite reducir la vulnerabilidad frente a cambios inesperados en un sector específico. La diversificación no garantiza ganancias, pero ayuda a construir una estructura financiera más equilibrada. Las personas disciplinadas suelen comprender que el objetivo principal de la inversión no es obtener ganancias rápidas, sino construir crecimiento sostenible a lo largo del tiempo. También entienden que la inversión requiere aprendizaje continuo. Los mercados evolucionan, las oportunidades cambian y las condiciones económicas pueden transformarse con el tiempo. Mantener una actitud de aprendizaje permite ajustar la estrategia cuando es necesario, sin abandonar los principios fundamentales de la disciplina financiera. Con el paso de los años, quienes mantienen este enfoque comienzan a observar los resultados. El dinero invertido empieza a generar rendimientos que superan el esfuerzo inicial. Las inversiones se convierten en una fuente adicional de crecimiento económico. El patrimonio se fortalece gradualmente. Este proceso puede tardar años en volverse visible, pero una vez que se consolida, el impacto puede ser profundo. La persona deja de depender exclusivamente de su trabajo para generar ingresos. Parte de su dinero comienza a trabajar de manera independiente.
Ese es uno de los momentos más importantes en la construcción de libertad financiera. Y todo comienza con una práctica simple, pero poderosa, la disciplina de invertir con paciencia y constancia a lo largo del tiempo. Capítulo 8. Resistir la presión social del consumo. Uno de los desafíos más silenciosos, pero más poderosos para mantener disciplina financiera, no proviene únicamente de los deseos personales. Muchas veces proviene del entorno. Vivimos en una sociedad donde el consumo no solo es común, sino que también se ha convertido en una forma de comunicación social. Las personas no solo compran cosas por necesidad o utilidad, sino también para proyectar una imagen, pertenecer a un grupo o sentir que están avanzando en la vida. Este fenómeno genera una presión constante que muchas veces pasa desapercibida. La publicidad, las redes sociales, las conversaciones cotidianas y la cultura del consumo transmiten continuamente un mensaje implícito: gastar es una forma de progreso. Tener más objetos, más experiencias costosas o un estilo de vida más visible se presenta como señal de éxito. Cuando una persona intenta desarrollar disciplina financiera dentro de este entorno, inevitablemente se encuentra con una tensión. Mientras intenta ahorrar, invertir o reducir gastos innecesarios, el mundo a su alrededor parece empujar en la dirección opuesta. Las redes sociales han intensificado este fenómeno de manera significativa. Hoy es posible observar constantemente fragmentos de la vida de otras personas, viajes, restaurantes, automóviles, dispositivos tecnológicos o estilos de vida aparentemente lujosos. Estas imágenes suelen presentarse de forma cuidadosamente seleccionada, mostrando solo los momentos más atractivos y ocultando las realidades menos visibles. El problema no es que las personas disfruten de su dinero o compartan sus experiencias. El problema aparece cuando estas imágenes generan una comparación constante. La mente humana tiene una tendencia natural a evaluarse en relación con los demás. Cuando alguien observa repetidamente estilos de vida que parecen más sofisticados o costosos, puede comenzar a sentir que su propia vida financiera está quedando atrás. Este sentimiento puede provocar decisiones impulsivas. Una persona que originalmente estaba satisfecha con su situación económica puede comenzar a gastar más para alcanzar un nivel de consumo similar al de su entorno. Tal vez compre objetos que no necesita, aumente su nivel de gasto o adopte hábitos financieros que no se alinean con su realidad económica. A menudo, estas decisiones no se toman de manera consciente. La presión social del consumo suele actuar de forma sutil. No siempre existe una comparación explícita, pero el ambiente cultural transmite constantemente la idea de que el valor personal está ligado al estilo de vida visible. La disciplina financiera requiere desarrollar una forma de independencia frente a esta presión. Esto no significa aislarse completamente del entorno ni rechazar todo tipo de consumo. El objetivo es aprender a distinguir entre las decisiones financieras que realmente aportan valor a la vida y aquellas que se toman únicamente para satisfacer expectativas externas. Las personas financieramente disciplinadas suelen comprender una verdad importante: el consumo visible no siempre refleja la realidad económica de una persona. En muchas ocasiones, los estilos de vida más llamativos están financiados a través de deudas, créditos o ingresos inestables. Desde el exterior puede parecer que alguien está disfrutando de una gran prosperidad, pero la realidad financiera detrás de esa apariencia puede ser mucho más frágil. Este fenómeno es más común de lo que muchas personas imaginan. Gran parte del consumo moderno está sostenido por crédito. Las tarjetas, los préstamos de consumo y las facilidades de pago permiten adquirir bienes y experiencias que superan los ingresos reales del momento. Esto crea una ilusión de prosperidad que puede resultar engañosa. Las personas disciplinadas suelen evitar caer en esta ilusión. En lugar de intentar igualar el estilo de vida de los demás, concentran su atención en construir una estructura financiera sólida. Saben que la verdadera estabilidad no depende de lo que se muestra externamente, sino de la relación interna que se tiene con el dinero. Esta mentalidad requiere desarrollar claridad sobre las propias prioridades. Cuando una persona tiene objetivos financieros claros, como construir un fondo de seguridad, invertir para el futuro o alcanzar independencia económica, resulta mucho más fácil resistir las presiones externas. Cada decisión de gasto puede evaluarse en función de si contribuye o no a esos objetivos.
Si un gasto no aporta valor real o compromete la estabilidad financiera, la decisión se vuelve más evidente. Este tipo de claridad también permite disfrutar el dinero de una forma más consciente. La disciplina financiera no implica eliminar todo tipo de consumo o placer. De hecho, una vida completamente privada de disfrute puede generar frustración y hacer que la disciplina sea difícil de sostener. El verdadero objetivo es que el consumo sea intencional. Cuando una persona decide gastar en algo que realmente valora, el gasto puede ser plenamente disfrutado sin culpa ni presión. La diferencia es que esa decisión no surge de la comparación social, sino de una elección personal. Este enfoque también cambia la forma en que se percibe el éxito. En muchas culturas, el éxito financiero se asocia con señales visibles, casas grandes, automóviles costosos o estilos de vida llamativos. Sin embargo, muchas personas que han construido riqueza real suelen llevar estilos de vida mucho más discretos de lo que el imaginario popular sugiere. Esto ocurre porque comprenden que el dinero puede tener usos más estratégicos que simplemente demostrar estatus. El dinero puede ofrecer libertad de tiempo, seguridad frente a crisis económicas, oportunidades para emprender proyectos o la posibilidad de ayudar a otras personas. Estos beneficios suelen ser mucho más valiosos que el reconocimiento social momentáneo que genera el consumo visible. Resistir la presión social del consumo también implica desarrollar una relación más tranquila con la comparación. En lugar de evaluar constantemente la propia vida financiera en relación con los demás, las personas disciplinadas suelen concentrarse en su propio progreso. Observan cómo evolucionan sus hábitos, cómo crecen sus ahorros o inversiones y cómo mejora gradualmente su estabilidad económica. Este tipo de comparación interna es mucho más saludable. En lugar de competir con los estilos de vida ajenos, la persona se enfoca en construir una vida económica que refleje sus propios valores y objetivos. Con el tiempo, esta forma de pensar genera una ventaja importante. Mientras muchas personas continúan atrapadas en ciclos de consumo impulsivo y presión social, quienes desarrollan disciplina financiera comienzan a construir una base económica cada vez más sólida. Puede que ese progreso no sea visible de inmediato para los demás. Pero los resultados, con el paso de los años, terminan hablando por sí mismos. Capítulo 9. La paciencia financiera. En el mundo moderno, la paciencia se ha convertido en una cualidad cada vez más escasa. Vivimos rodeados de tecnología que ofrece resultados inmediatos. La información aparece en segundos, los productos se compran con unos pocos clics y muchas decisiones se toman esperando respuestas rápidas. Esta cultura de inmediatez ha influido profundamente en la forma en que las personas perciben el progreso, incluido el progreso financiero. Sin embargo, el dinero obedece a una lógica diferente. Las transformaciones económicas reales rara vez ocurren de manera instantánea. La estabilidad financiera, la acumulación de patrimonio y la libertad económica suelen desarrollarse a lo largo de largos periodos de tiempo. Requieren constancia, repetición y una disposición a esperar resultados que no siempre son visibles de inmediato. Por esta razón, la paciencia se convierte en una de las virtudes más importantes dentro de la disciplina financiera. Muchas personas comienzan su camino hacia una mejor administración del dinero con entusiasmo. Durante los primeros meses realizan cambios positivos, reducen gastos innecesarios, comienzan a ahorrar o inician alguna forma de inversión. Sin embargo, cuando los resultados no aparecen con la rapidez que esperaban, surge una sensación de frustración. El progreso financiero temprano puede parecer lento. Ahorrar pequeñas cantidades puede dar la impresión de que el objetivo está demasiado lejos. Las inversiones iniciales pueden crecer de forma modesta durante los primeros años. Incluso la eliminación de deudas puede sentirse como un proceso largo y exigente. En este punto, muchas personas abandonan el camino. La mente humana tiende a buscar señales rápidas de progreso. Cuando esas señales no aparecen con suficiente claridad, surge la tentación de volver a los hábitos anteriores o de buscar soluciones rápidas que prometen resultados inmediatos. El problema es que esas soluciones rápidas rara vez producen estabilidad duradera. La paciencia financiera consiste en comprender que los resultados importantes requieren tiempo para desarrollarse.
Cada decisión disciplinada representa una pequeña contribución a un proceso más grande que se está construyendo lentamente. Imaginemos el proceso de construir una estructura sólida. Si una persona coloca un solo ladrillo, el cambio parece insignificante. Incluso después de colocar 10 o 20 ladrillos, la estructura puede parecer incompleta y frágil. Pero si ese proceso continúa durante meses o años, el resultado final puede convertirse en un edificio sólido. Las finanzas personales funcionan de manera similar. Cada ahorro, cada inversión y cada decisión prudente actúa como un ladrillo en la construcción de estabilidad económica. Ninguna de estas acciones, por sí sola, parece extraordinaria. Pero cuando se acumulan con el tiempo, crean una estructura financiera que puede sostener la vida de una persona con mucha mayor seguridad. La paciencia también es esencial para enfrentar los momentos de incertidumbre. La economía no siempre se comporta de manera predecible. Existen periodos de crecimiento y periodos de dificultad. Los mercados pueden experimentar fluctuaciones y las oportunidades económicas pueden cambiar con el tiempo. Las personas que carecen de paciencia suelen reaccionar de forma impulsiva ante estas situaciones. Cuando aparece una dificultad económica, pueden abandonar sus planes financieros, retirar inversiones prematuramente o tomar decisiones apresuradas que terminan perjudicando su progreso. Las personas disciplinadas, en cambio, comprenden que estas fluctuaciones forman parte natural del proceso. En lugar de reaccionar impulsivamente, mantienen su enfoque en el largo plazo. Saben que las estrategias financieras sólidas están diseñadas para atravesar tanto los periodos favorables como los momentos de incertidumbre. Este enfoque no significa ignorar completamente los cambios del entorno económico. Significa evaluarlos con calma y perspectiva, sin permitir que las emociones momentáneas dicten las decisiones. La paciencia financiera también está relacionada con la capacidad de resistir la tentación de compararse constantemente con el progreso de los demás. En ocasiones, una persona puede sentir que su avance financiero es demasiado lento cuando observa historias de éxito aparentemente rápidas. Los medios de comunicación y las redes sociales suelen destacar casos extraordinarios de riqueza repentina, emprendimientos que crecieron rápidamente o inversiones que generaron grandes ganancias en poco tiempo. Estas historias pueden crear una percepción distorsionada de la realidad. La mayoría de las trayectorias financieras exitosas no siguen ese patrón. Se construyen lentamente, a través de años de trabajo constante, decisiones prudentes y disciplina sostenida. Quienes desarrollan paciencia financiera comprenden esta diferencia. En lugar de buscar resultados espectaculares en el corto plazo, se concentran en el progreso gradual. Observan cómo sus hábitos mejoran con el tiempo, cómo su ahorro crece lentamente y cómo sus inversiones comienzan a generar rendimientos acumulativos. Este enfoque produce una ventaja significativa. Mientras muchas personas abandonan sus planes financieros cuando los resultados tardan en aparecer, quienes mantienen paciencia continúan construyendo su base económica. Con el tiempo, la diferencia entre ambos enfoques se vuelve cada vez más evidente. La paciencia también permite disfrutar del proceso. Cuando una persona deja de obsesionarse con resultados inmediatos, puede comenzar a apreciar el progreso gradual. Cada pequeño avance se convierte en una señal de que el sistema financiero personal está funcionando correctamente. Este cambio de mentalidad reduce la ansiedad que muchas veces acompaña al dinero. El progreso deja de ser una carrera contra el tiempo y se convierte en un camino que se recorre con constancia. Las decisiones financieras se toman con mayor tranquilidad porque existe confianza en el proceso. Con el paso de los años, la paciencia comienza a mostrar sus frutos. Los ahorros acumulados ofrecen seguridad frente a imprevistos. Las inversiones empiezan a generar rendimientos significativos. Las deudas desaparecen gradualmente. La estructura financiera se fortalece. Lo que antes parecía lento comienza a revelar su verdadero impacto. La paciencia financiera no es simplemente esperar pasivamente. Es mantener la disciplina incluso cuando los resultados todavía no son visibles. Es confiar en que las decisiones correctas, repetidas durante años, terminarán construyendo una realidad económica diferente. Y cuando ese momento llega, muchas personas descubren algo interesante. La verdadera riqueza no se construyó en un solo momento extraordinario.
Se construyó lentamente, a través de la paciencia. Capítulo 10. Convertir la disciplina en identidad. En las primeras etapas del desarrollo financiero, la disciplina suele sentirse como un esfuerzo consciente. La persona debe recordarse a sí misma que debe ahorrar, resistir ciertos gastos o mantener sus inversiones. Cada decisión requiere atención y, en algunos casos, una pequeña lucha interna entre el impulso inmediato y el objetivo a largo plazo. Este proceso es completamente normal. Cambiar hábitos financieros implica modificar comportamientos que muchas veces han estado presentes durante años. Las decisiones relacionadas con el dinero están profundamente influenciadas por la educación recibida, el entorno familiar, la cultura de consumo y las experiencias personales. Por esta razón, en el inicio del proceso, la disciplina puede sentirse como algo externo, una especie de regla que se intenta seguir. Sin embargo, cuando la práctica se mantiene durante suficiente tiempo, ocurre una transformación importante. La disciplina deja de ser una obligación y comienza a convertirse en parte de la identidad de la persona. La identidad financiera es la forma en que una persona se percibe a sí misma en relación con el dinero. No se trata solo de lo que hace ocasionalmente, sino de quien cree ser cuando toma decisiones económicas. Por ejemplo, alguien puede pensar de sí mismo como una persona impulsiva con el dinero. Otra persona puede verse como alguien cuidadoso con sus finanzas. Estas percepciones influyen profundamente en el comportamiento. Cuando una persona se identifica como alguien que administra bien su dinero, las decisiones disciplinadas comienzan a surgir de manera natural. No se sienten como restricciones externas, sino como acciones coherentes con la forma en que esa persona se define a sí misma. Este cambio es uno de los puntos más poderosos del desarrollo financiero. En lugar de luchar constantemente contra los impulsos, la persona comienza a actuar desde una nueva base psicológica. El ahorro se vuelve natural. La planificación financiera se convierte en parte de la rutina. Las decisiones impulsivas pierden fuerza porque ya no encajan con la identidad personal. Para comprender cómo ocurre este cambio, es útil observar cómo se forman las identidades en general. Las personas no construyen su identidad a partir de una sola acción. La identidad se forma a través de patrones repetidos. Cada vez que una persona actúa de cierta manera, refuerza una imagen interna de quién es. Si alguien toma decisiones financieras responsables de manera constante, comienza a percibirse como una persona disciplinada. Esa percepción, a su vez, influye en decisiones futuras. Este proceso crea un círculo virtuoso. Las decisiones disciplinadas refuerzan la identidad financiera positiva, y esa identidad hace que las decisiones disciplinadas sean cada vez más fáciles de mantener. Al principio del camino financiero, la persona puede necesitar recordatorios externos, presupuestos, sistemas de ahorro automático, reglas de gasto o metas específicas. Estas herramientas cumplen un papel fundamental en la formación de hábitos. Pero con el tiempo, la disciplina comienza a internalizarse. Las decisiones financieras correctas dejan de depender exclusivamente de herramientas externas y pasan a surgir desde la propia mentalidad. La persona ya no necesita preguntarse constantemente qué debería hacer con su dinero. La respuesta se vuelve evidente. También cambia la relación emocional con el dinero. Muchas personas viven con una relación tensa con sus finanzas. El dinero puede generar ansiedad, preocupación o sensación de descontrol. Cada gasto se siente como una amenaza potencial para la estabilidad económica. Cuando la disciplina se convierte en identidad, esta relación cambia profundamente. El dinero deja de ser una fuente constante de incertidumbre. La persona sabe que posee hábitos financieros sólidos que la protegen. Incluso frente a desafíos económicos, existe confianza en la capacidad de gestionar la situación. Esta confianza es uno de los resultados más valiosos de la disciplina financiera. No proviene de tener cantidades extraordinarias de dinero, sino de saber que existe una estructura de comportamiento que permite administrar los recursos con inteligencia. La identidad financiera disciplinada también influye en las decisiones a largo plazo. Cuando una persona se percibe como alguien responsable con el dinero, comienza a pensar en términos más amplios. Las decisiones no se limitan al presente inmediato.
Se consideran las consecuencias futuras y se evalúan las oportunidades con mayor claridad. Este tipo de mentalidad facilita la construcción de objetivos financieros más ambiciosos. La persona comienza a visualizar metas que antes parecían inalcanzables: independencia financiera, inversiones sostenidas, seguridad económica para la familia o libertad para elegir cómo utilizar el tiempo. Estas metas dejan de parecer sueños abstractos porque existe una base disciplinada que permite avanzar hacia ellas. Otro aspecto importante de la identidad financiera es la consistencia. Las personas disciplinadas no necesitan demostrar constantemente su relación con el dinero a través del consumo visible. No sienten la necesidad de impresionar a otros mediante gastos innecesarios. Su confianza financiera proviene de su estructura interna, no de la validación externa. Esto genera una forma particular de tranquilidad. La persona puede disfrutar de su dinero cuando decide hacerlo, pero sin comprometer su estabilidad. El consumo deja de ser una herramienta de reconocimiento social y se convierte en una elección consciente. Con el tiempo, esta forma de vivir produce resultados tangibles. Las finanzas se vuelven más estables. Las inversiones comienzan a crecer. Los objetivos financieros se alcanzan con mayor facilidad. Pero más allá de los resultados económicos, ocurre algo aún más significativo. La persona desarrolla una relación madura con el dinero. El dinero deja de ser un elemento que domina la vida o que genera decisiones impulsivas. Se convierte en una herramienta que puede utilizarse para construir una vida más equilibrada, segura y alineada con los propios valores. Este es el punto final del camino de la disciplina financiera. No se trata solo de tener más dinero. Se trata de convertirse en una persona capaz de administrar el dinero con claridad, paciencia y propósito. Cuando la disciplina alcanza ese nivel, el destino económico de una persona deja de depender del azar o de circunstancias externas. Depende de quién ha decidido convertirse. Conclusión. A lo largo de este audiolibro hemos explorado una idea simple pero profundamente transformadora: el destino financiero de una persona no está determinado por la suerte, el talento extraordinario ni por oportunidades excepcionales que aparecen de forma inesperada. En la mayoría de los casos, el resultado económico de una vida se construye a partir de algo mucho más silencioso y constante: la disciplina. La disciplina financiera no es una técnica complicada ni un secreto reservado para expertos en economía. Es una práctica cotidiana que se expresa en decisiones pequeñas, repetidas una y otra vez a lo largo del tiempo. Cada gasto consciente, cada ahorro realizado, cada inversión mantenida con paciencia y cada impulso de consumo que se decide evitar forman parte de un proceso acumulativo que lentamente transforma la realidad económica. En el inicio del camino financiero, muchas personas esperan encontrar una estrategia milagrosa que cambie su situación rápidamente. Buscan la inversión perfecta, el negocio que genere ingresos inmediatos o una fórmula que permita multiplicar el dinero en poco tiempo. Sin embargo, quienes logran estabilidad financiera descubren que la verdadera transformación rara vez ocurre de forma repentina. La riqueza real se construye lentamente. Se construye cuando una persona aprende a resistir la gratificación inmediata y comienza a pensar en el largo plazo. Se construye cuando los hábitos diarios se alinean con objetivos financieros claros. Se construye cuando el dinero deja de manejar la vida de una persona y, en cambio, la persona aprende a dirigir el dinero con intención. A lo largo de este recorrido hemos visto que la disciplina financiera no depende únicamente de la fuerza de voluntad. La motivación puede iniciar el proceso, pero lo que realmente sostiene el progreso son los sistemas, los hábitos y la claridad sobre las propias prioridades. Cuando una persona crea estructuras que facilitan las decisiones correctas, como automatizar el ahorro, controlar sus gastos y mantener inversiones constantes, la disciplina deja de depender de impulsos momentáneos. Se convierte en una práctica estable que funciona incluso en momentos de cansancio, estrés o incertidumbre. También hemos visto cómo la disciplina financiera requiere desarrollar independencia frente a las presiones externas. La sociedad moderna estimula constantemente el consumo inmediato y promueve estilos de vida que muchas veces no reflejan la realidad económica de quienes los muestran. Resistir estas presiones implica comprender que el verdadero progreso financiero no siempre es visible desde el exterior.
Muchas de las decisiones más inteligentes con el dinero son silenciosas. Ahorrar en lugar de gastar. Invertir con paciencia. Construir seguridad económica antes de aumentar el consumo. Estas decisiones rara vez generan reconocimiento social inmediato, pero con el paso del tiempo producen una estabilidad que muchos otros nunca llegan a experimentar. La paciencia, por lo tanto, se convierte en una de las virtudes centrales de la disciplina financiera. Los resultados importantes no aparecen en semanas ni en meses. Surgen después de años de constancia. Cada ahorro acumulado, cada deuda eliminada y cada inversión mantenida con disciplina fortalece la estructura económica personal. Y aunque el progreso puede parecer lento al principio, con el tiempo el efecto acumulativo se vuelve evidente. La persona que mantiene disciplina durante años comienza a experimentar algo que muchos consideran inalcanzable: tranquilidad financiera. La tranquilidad financiera no significa necesariamente poseer grandes riquezas. Significa vivir sin el peso constante de la incertidumbre económica. Significa saber que existe una base sólida que protege frente a imprevistos, que permite tomar decisiones con mayor libertad y que abre posibilidades para el futuro. Finalmente, la disciplina financiera alcanza su forma más poderosa cuando deja de ser una regla externa y se convierte en parte de la identidad personal. Cuando una persona se percibe a sí misma como alguien responsable con el dinero, las decisiones disciplinadas se vuelven naturales. Ya no se trata de resistir constantemente los impulsos, sino de actuar de acuerdo con una forma de pensar que se ha integrado profundamente en la vida diaria. En ese momento, el dinero deja de ser un problema constante. Se convierte en una herramienta. Una herramienta para construir seguridad. Una herramienta para crear oportunidades. Una herramienta para vivir con mayor libertad. Todo este proceso comienza con algo muy simple: la decisión de actuar con disciplina. No importa el punto de partida. No importa si la situación financiera actual es complicada o si los recursos parecen limitados. La disciplina financiera no exige perfección inmediata. Solo requiere constancia. Pequeñas decisiones correctas, repetidas durante años, pueden transformar completamente el destino económico de una persona. Y ese destino comienza a cambiar en el momento en que decides practicar la disciplina.